¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que la persona que más significa para ti te hizo sentir ignorado o pasado por alto? Es un sentimiento doloroso y a menudo confuso que muchas personas experimentan. Estos momentos, en los que falta la atención y el cariño deseados, suelen dejar tras de sí preguntas, dudas y profundas inseguridades. ¿Por qué no nos ves? ¿Por qué nos sentimos invisibles para alguien que ocupa tanto espacio en nuestro corazón? Esta experiencia es universal. No conoce límites de edad, ni diferencias culturales, ni estatus social. Puede ocurrir en relaciones románticas, amistades cercanas o incluso relaciones familiares. Nos afecta a todos en algún momento, aunque cada vez resulta único y profundo. Es fácil interpretar estas situaciones como una deficiencia personal o un reflejo de nuestras insuficiencias. Después de todo, es lógico que la distancia de un ser querido nos haga sentir que no somos lo suficientemente buenos, ni lo suficientemente dignos de ser amados, ni lo suficientemente importantes. Pero estas suposiciones son a menudo engañosas. ¿Y si no se trata de ellos en absoluto? ¿Qué pasa si el comportamiento de esta persona dice más sobre sus propias luchas internas, miedos e inseguridades que sobre ella como persona? Esta perspectiva puede ser difícil de aceptar al principio, especialmente cuando el dolor es reciente. Pero contiene una verdad importante que puede ayudarnos a ver estas situaciones con más compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. La distancia emocional a menudo surge no de una falta de amor, sino de los desafíos internos de la persona en cuestión. A veces, estos desafíos son tan abrumadores que limitan su capacidad de mostrar cercanía. Los miedos, los traumas, las dudas o los conflictos no resueltos pueden hacer que las personas construyan muros, incluso contra aquellos a quienes más quieren. Puede parecer contradictorio, pero es un mecanismo natural para protegerse, incluso si daña a otros. Sin embargo, esta idea requiere una distinción importante. Los problemas de la otra persona no son su responsabilidad. Si bien es importante mostrar compasión y comprensión, eso no significa que tengan que soportar el peso de sus luchas o perderse a sí mismos para salvarlas. Las relaciones no son calles de un solo sentido y la verdadera conexión ocurre cuando ambas partes pueden verse y reconocerse mutuamente. El primer paso para comprender mejor estas situaciones es darse espacio para reflexionar sobre los propios sentimientos. Tus sentimientos, ya sea dolor, ira o confusión, están justificados. Merecen ser escuchados y comprendidos. Sin embargo, es igualmente importante dar el siguiente paso: cambiar de perspectiva y considerar la posibilidad de que la distancia de la otra persona tenga más que ver con ella que contigo. Al reconocer que la distancia emocional es a menudo un reflejo del mundo interior de la otra persona, podemos empezar a cambiar nuestra propia respuesta a ella. En lugar de perdernos en la inseguridad, podemos cultivar la compasión, no solo por ellos, sino también por nosotros mismos. Porque, al fin y al cabo, no se trata de definirnos en el amor ajeno, sino de ser capaces de amar con el corazón abierto, sin perder de vista nuestra propia dignidad y valor. Cualquiera que alguna vez se haya sentido ignorado o rechazado por un ser querido sabe cuán profundo puede ser este dolor. Es un momento de incertidumbre en el que empiezas a cuestionarlo todo: la relación, tu propio valor e incluso tu propia percepción. Pero por desagradable y dolorosa que pueda ser esta experiencia, también puede brindar una oportunidad para profundizar en los propios pensamientos y sentimientos y aprender algo valioso sobre uno mismo y la vida. Recuerdo una época de mi vida en la que lo invertí todo en una relación. Di mi corazón, mi tiempo, mi energía con una dedicación que daba por sentado. Pero en lugar de ver ese amor correspondido, encontré silencio y distancia. Cada mensaje sin respuesta, cada oportunidad perdida de conexión se sentía como una puñalada en el corazón. Me preguntaba constantemente: ¿no soy suficiente? ¿Qué estoy haciendo mal? Fue un momento en el que mi autoestima se puso a prueba severamente. Pero en lugar de detenerme en el dolor, lentamente comencé a mirar la situación desde una perspectiva diferente. Lo que descubrí fue a la vez liberador y profundo. El comportamiento de la otra persona no tenía nada que ver con mi valor. Más bien, reflejaba sus propias inseguridades, miedos y luchas. Esta constatación no llegó de la noche a la mañana. Fue el resultado de muchas noches de insomnio, conversaciones intensas con amigos cercanos y una decisión consciente de enfrentar mis propias emociones. Comencé a comprender que las personas a menudo actúan según patrones que ellos mismos no comprenden del todo.
Se distancian no porque no nos quieran, sino porque quizá no saben cómo manejar sus propios sentimientos. Su distancia no es un juicio sobre nosotros, sino una expresión de sus propios desafíos. Esta revelación me produjo un inmenso alivio. Comencé a darme cuenta de que no tengo que asumir la responsabilidad por el comportamiento de la otra persona. Pude dejar de cuestionarme y culparme. En cambio, me centré en comprender y mantener la compasión, tanto con la otra persona como conmigo misma. Pero la compasión no significa olvidarse de uno mismo. Significa encontrar un equilibrio entre comprender las luchas de los demás y ser consciente de las propias necesidades. Es un acto de autocuidado que nos recuerda que no solo estamos autorizados a dar, sino también a recibir. Cuando comencé a mirar la dinámica de esta relación con una nueva perspectiva, me di cuenta de que mi propia salud emocional era tan importante como la de la otra persona. Una de las lecciones más importantes que aprendí de esa época es que no podemos controlarlo todo. No podemos obligar a nadie a vernos, escucharnos o entendernos. Pero podemos decidir cómo respondemos a su distancia. Podemos elegir si nos perdemos en la duda o si aprovechamos la oportunidad para acercarnos a nosotros mismos y fortalecer nuestros propios valores y límites. Al final de esta reflexión encontré paz. No porque la situación externa hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Había aprendido a no depender mi propio valor del afecto o la atención de los demás. Comprendí que yo era responsable de mi propia felicidad. Y me di cuenta de que el verdadero amor no significa solo aceptar a los demás, sino también aceptarse a uno mismo. Esta constatación no fue un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo que me enseñó a mirar las relaciones con más claridad y serenidad. Un comienzo que me animó a soltar lo que me pesa y volcarme hacia lo que me fortalece. Y sobre todo, un comienzo que me recordó que, independientemente del amor o el reconocimiento de los demás, siempre soy suficiente. En las relaciones, ya sea con una pareja, un amigo o un familiar, una cosa está clara. Los malentendidos y las emociones no expresadas son como barreras invisibles que pueden crecer entre nosotros. Estas barreras a menudo surgen no de intenciones maliciosas, sino de una falta de comunicación clara y de empatía. Pero estos dos aspectos son esenciales para restablecer una conexión cuando la distancia o la ignorancia se han infiltrado en una relación. Es humano sumergirse en el propio dolor en esos momentos y centrarse en las propias necesidades. Cuando nos sentimos ignorados o rechazados, a menudo surge el pensamiento: ¿por qué la otra persona no ve lo que necesito? Este pensamiento es válido y comprensible, pero representa solo una cara de la moneda. La otra cara nos obliga a preguntarnos por qué podría estar pasando la otra persona. La empatía comienza con esta simple pero poderosa pregunta. Requiere que hagamos una pausa y nos pongamos en el lugar del otro, incluso si eso parece difícil. Quizás esta persona esté luchando con miedos, inseguridades o desafíos que no podemos ver. Quizás no tengan las herramientas o las palabras para articular sus sentimientos. Quizás les falta el coraje para mostrarse vulnerables. Aquí es donde entra en juego la comunicación. Pero la comunicación no es simplemente la emisión de palabras. Se trata de crear un espacio donde ambas partes se sientan seguras de compartir sus pensamientos y sentimientos abiertamente. Se trata de escuchar sin interrumpir y hablar sin hacer acusaciones. Se trata de construir puentes en lugar de muros. Una conversación honesta a menudo comienza con una invitación. Una pregunta simple como: siento que hay algo entre nosotros. ¿Te gustaría hablar de ello? Puede hacer maravillas. La clave es no juzgar ni imponer expectativas. No se trata de obligar a la otra persona a hacer algo, sino de crear una oportunidad para expresarse. Por supuesto, esto no significa que toda la comunicación se desarrolle sin problemas. A veces las respuestas que escuchamos no son las que esperábamos. A veces encontramos silencio o resistencia. Pero eso también es una forma de expresión. Es una indicación de que la otra persona puede necesitar tiempo o que necesita resolver sus propios problemas a su manera. La empatía también significa aceptar estas reacciones sin tomarlas como algo personal. Significa comprender que la distancia de otra persona tiene más que ver con su propio recorrido que con nuestro valor. Al mismo tiempo, la comunicación nos recuerda que nuestros sentimientos y necesidades son igualmente importantes. Es un acto de equilibrio entre comprender a los demás y proteger la propia salud emocional. Uno de los mayores desafíos en las relaciones es revisar nuestras propias expectativas.
A menudo esperamos que los demás lean nuestras mentes o entiendan intuitivamente nuestras necesidades. Pero eso no solo es poco realista, sino también injusto. Depende de nosotros articular claramente lo que necesitamos y hacerlo de una manera respetuosa y no exigente. Al mismo tiempo, debemos estar dispuestos a escuchar realmente. No solo con nuestros oídos, sino con nuestro corazón. Esto significa no interpretar las palabras de la otra persona a través de la lente de nuestros propios miedos o inseguridades, sino aceptarlas como son. Significa hacer preguntas en lugar de hacer suposiciones y estar abiertos a perspectivas que quizás no comprendamos inmediatamente. La comunicación y la empatía no son soluciones instantáneas. Requieren tiempo, paciencia y la voluntad de darse a uno mismo y a los demás espacio para crecer y sanar. Pero son las herramientas que podemos utilizar para fortalecer las relaciones y superar la distancia. Son los puentes que nos ayudan a alcanzar lo aparentemente inalcanzable. La conexión profunda y significativa que todos anhelamos. Y aunque estos puentes a veces puedan parecer inestables e incompletos, siguen siendo una señal de esperanza. Demuestran que estamos listos para abrirnos, aprender y crecer. Por nosotros mismos y por las personas que son importantes para nosotros. Porque, en el fondo, toda relación es una danza entre la cercanía y la distancia, entre dar y recibir, entre escuchar y ser escuchado. Y en esta danza reside la verdadera belleza de la conexión humana. Cuando nos sentimos ignorados o rechazados por alguien, es fácil quedar atrapado en una espiral de dudas sobre nosotros mismos. De repente lo cuestionamos todo. ¿No soy lo suficientemente bueno? ¿Hice algo mal? ¿Por qué esta persona no parece valorarme como yo quiero? Estos pensamientos no solo son estresantes, sino que también pueden tener un impacto duradero en nuestra autoestima si permitimos que persistan sin reflexionar. Pero precisamente aquí reside la oportunidad de aprender algo crucial. Nuestro valor es independiente de cómo nos tratan los demás. La autoestima no es el resultado de una validación externa, sino una base interior que nos lleva a través de las tormentas de la vida. Es la convicción profunda e inquebrantable de que somos valiosos y dignos de ser amados tal como somos. Independientemente de que esto nos lo reflejen los demás o no. Pero ¿cómo podemos fortalecer esta base? Especialmente en momentos en que nos sentimos rechazados o ignorados. El primer paso es darnos cuenta de que las reacciones o el comportamiento de otras personas no son nuestro juicio personal. La gente actúa a partir de sus propias experiencias, miedos y desafíos, que a menudo tienen poco que ver con nosotros. La incapacidad de alguien para mostrar amor o atención no es una medida de nuestro valor. Es simplemente una expresión de dónde se encuentra esa persona en su propio viaje. Si bien aprendemos a construir nuestra autoestima independientemente de los demás, es igualmente importante cuidar nuestro propio bienestar emocional. El autocuidado a menudo se subestima, pero es una poderosa fuente de resiliencia. Son las pequeñas cosas, un paseo por la naturaleza, leer un libro inspirador, pasar tiempo con amigos o perseguir una pasión, las que nos recuerdan que nuestras vidas son ricas y significativas, incluso fuera de la relación que actualmente nos está lastimando. Otro aspecto crucial es la capacidad de establecer límites. Las personas que están en paz con su autoestima se dan cuenta de que no tienen que soportar ni aceptar todo. Saben cuándo es el momento de dar un paso atrás, cuándo proteger su energía y cuándo defenderse. Establecer límites no significa excluir a los demás, sino priorizarse cuando sea necesario. La resiliencia emocional, la capacidad de permanecer mentalmente fuerte a pesar de las experiencias difíciles, es otra clave. La resiliencia no significa que no sintamos dolor o que nunca dudemos. Más bien, significa que podemos aceptar estos sentimientos sin permitir que nos abrumen. Significa permitirnos ser vulnerables, pero al mismo tiempo saber que tenemos la fuerza para levantarnos de nuevo. Un ejercicio que puede ayudar en esos momentos es reflexionar sobre los desafíos pasados. ¿Recuerdas algún momento en el que también te sentiste herido o abrumado? ¿Y luego cómo dominaste esta fase? ¿Qué fortalezas te ayudaron? ¿Qué recursos utilizaste? La respuesta a esta pregunta demuestra que ya tienes las herramientas que necesitas ahora. Uno de los mayores regalos que podemos hacernos es la capacidad de reconocer nuestro valor independientemente de las circunstancias externas. Esto no significa que seamos inmunes a las acciones o palabras de los demás, después de todo, somos humanos. Pero sí significa que no permitamos que esas acciones nos definan.
Significa recordar que nuestra vida y felicidad no dependen de una persona o una relación. Al final, el camino hacia una fuerte autoestima y resiliencia emocional es un viaje que requiere coraje y paciencia. Es un viaje donde aprendemos a amarnos como somos, con todas nuestras fortalezas y debilidades, nuestros errores y aciertos. Y es un viaje que nos recuerda que no importa los altibajos de la vida, siempre somos suficientes. Cuando nos centramos en desarrollar nuestra fuerza interior, nos abrimos a relaciones basadas en el respeto, la confianza y el equilibrio. Atraemos a nuestras vidas personas que no solo nos ven sino que también aprecian quiénes somos realmente. Y nos damos cuenta de que el amor verdadero no se trata de renunciar a nosotros mismos, sino de mantener nuestra integridad mientras nos conectamos con un corazón abierto. El amor es una de las fuerzas más poderosas que pueden dar forma a nuestras vidas. Ella es delicada y poderosa a la vez, frágil pero inquebrantable. Pero el amor verdadero rara vez es fácil. Requiere que enfrentemos nuestros propios miedos, superemos nuestras inseguridades y nos mostremos con una apertura y vulnerabilidad profunda y a veces aterradora, especialmente en los momentos en que nos sentimos ignorados o rechazados. Podemos descubrir que el amor no solo nos conecta sino que también nos transforma si lo permitimos. El verdadero poder transformador del amor no es que resuelva todos los problemas o nos proteja del dolor. Más bien, nos muestra quiénes somos realmente y nos desafía a crecer más allá de nosotros mismos. El amor saca lo mejor de nosotros, pero también aquello que nos gusta ocultar de nosotros mismos. Revela nuestros deseos más profundos, nuestras heridas y nuestros anhelos. Y es precisamente en esta revelación donde reside su potencial curativo. Cuando amamos a alguien que parece ignorarnos o cuyo afecto no se expresa de la manera que nos gustaría, a menudo nos sentimos tentados a cuestionar ese amor. Pero en esos momentos existe la oportunidad de mirar el amor desde una nueva perspectiva. El amor no es solo un sentimiento que recibimos o damos, sino también una forma de encontrarnos con nosotros mismos. Nos llama a ver no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. ¿Cómo lidiamos con el rechazo? ¿Qué desencadena en nosotros la distancia? ¿Cómo podemos ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás? El amor no exige perfección, sino autenticidad. No se trata de que seamos siempre fuertes, sino más bien de que estemos dispuestos a mostrar nuestras debilidades. Esta voluntad de ser vulnerable abre la puerta a conexiones más profundas. Pero también nos muestra que amar no significa ignorar nuestras propias necesidades. El amor verdadero es un equilibrio entre dar y recibir, entre la compasión por los demás y el cuidado de nosotros mismos. En momentos difíciles, cuando surgen la distancia o el conflicto, a menudo son los pequeños actos de amor los que más cuentan. Una palabra compasiva, un gesto de bondad, un momento de escucha. Todas estas acciones pueden construir puentes, incluso si la distancia parece grande. Estos gestos no tienen que ser perfectos, solo tienen que ser genuinos. Porque el amor no es cuestión de grandes gestos, sino de la capacidad de demostrar con pequeñas cosas que estamos el uno para el otro. El poder transformador del amor también reside en su capacidad de enseñarnos a dejar ir. Puede que parezca paradójico, porque al fin y al cabo queremos dejar constancia de lo que es importante para nosotros. Pero el amor no significa control. Significa dar espacio a otros para desarrollarse mientras nosotros mismos crecemos. Soltar no significa darse por vencido, sino confiar en que la verdadera conexión perdurará, incluso cuando surjan desafíos. Otro aspecto del amor es su capacidad de llenarnos de esperanza. El amor tiene el poder de traer luz a la oscuridad, incluso en tiempos difíciles. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestras vidas tienen sentido y que somos parte de algo más grande. El amor nos inspira a creer en nosotros mismos y en los demás, incluso cuando las circunstancias nos hacen dudar. Pero quizás la mayor transformación que ofrece el amor es la que se produce en nuestro interior. Cuando aprendemos a tratarnos con la misma paciencia y cariño que mostramos a los demás, empezamos a amarnos de una manera más profunda. Nos damos cuenta de que el amor verdadero no se basa en que alguien más nos haga completos, sino en reconocernos a nosotros mismos en nuestra totalidad. Al final, el amor nos demuestra que somos más fuertes de lo que pensamos. Nos recuerda que incluso cuando nos lastimamos, siempre podemos levantarnos. Nos enseña que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una invitación a la verdadera intimidad. Y nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, el dolor del amor puede llevarnos a una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás.
El poder transformador del amor se puede encontrar no solo en los momentos bellos y armoniosos, sino también en los desafíos. Está en la voluntad de crecer, de perdonar y de seguir amando, incluso cuando sea difícil. Porque el amor, por muy desafiante que sea, es siempre una fuerza que nos acerca a nosotros mismos y a las personas que realmente son importantes para nosotros. Cuando reflexionamos sobre los desafíos y las alegrías del amor, una cosa queda clara: no siempre es fácil. No siempre es cómodo, pero siempre es valioso. El amor es un regalo que nos conecta no solo con los demás sino también con nosotros mismos. En los momentos en que nos sentimos ignorados, rechazados o insignificantes, puede ser difícil reconocer el significado del amor. Pero es precisamente en estos momentos donde reside una oportunidad inestimable, la posibilidad de comprender más profundamente lo que realmente significa el amor. El amor no es una calle de un solo sentido. No es un contrato recíproco y no garantiza la ausencia de dolor. Es un río que fluye con subidas y bajadas, a veces tranquilo, a veces turbulento. Y, sin embargo, permanece constante, no en su forma externa, sino en su esencia. Nos llama a crecer, a reflexionar sobre nosotros mismos y a experimentar la vida con el corazón abierto, independientemente de las circunstancias externas. A veces nos encontramos con situaciones en el amor que nos llevan al límite. Un ser querido que se distancia o aparentemente nos ignora puede causar dudas y dolor. Pero es en estos momentos que podemos decidir cómo reaccionamos. ¿Nos dejamos llevar por la ira o la inseguridad, o elegimos la compasión y la paciencia, tanto para la otra persona como para nosotros mismos? El amor nos recuerda que las relaciones no se tratan solo de recibir, sino también de dar. Pero también aquí el equilibrio es decisivo. La devoción desinteresada no debe ir en detrimento de nuestra propia dignidad y bienestar. El amor verdadero prospera cuando ambas partes pueden crecer. No porque sean perfectos, sino porque están dispuestos a aceptarse mutuamente con sus imperfecciones. El camino hacia una relación plena siempre empieza por nosotros mismos. Al reconocer nuestro propio valor, creamos una base que nos sostiene incluso en tiempos difíciles. El amor propio no es un signo de egoísmo, sino un requisito previo para formar conexiones reales y profundas. Porque solo quien se ama puede dar amor sin perderse a sí mismo. También es importante entender que toda relación, ya sea romántica, amistosa o familiar, es un proceso de aprendizaje. Aprendemos a comunicarnos, a escuchar y a afrontar los desafíos. Aprendemos cómo establecer y respetar límites, cómo practicar el perdón y cómo conectarnos a un nivel más profundo. Estas lecciones no siempre son fáciles, pero son esenciales para nuestro crecimiento personal. Si estás en una relación en la que te sientes ignorado, recuerda que tus sentimientos son reales y merecen ser reconocidos. Pero la otra persona también merece compasión y comprensión por sus propias luchas. A veces ayuda a dar un paso atrás y mirar el panorama general. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo crecer y mostrar amor sin descuidar mis propias necesidades? Al final, el amor es una elección. No solo la decisión de amar a alguien, sino también la decisión de amarte a ti mismo. Es la decisión de permanecer abiertos, incluso cuando es difícil, y creer que el amor es una fuerza curativa y transformadora. Incluso en los momentos más difíciles, nos da la oportunidad de expandir nuestro corazón y conectarnos con la vida de una manera más profunda y significativa. No dejes que las situaciones difíciles te desanimen. Véalos como oportunidades para volverse más fuerte, más sabio y más compasivo. Recuerda que cada relación, por complicada o desafiante que sea, ofrece una oportunidad para comprenderte mejor y crecer. Y por último, no pierdas la esperanza. El amor nunca se desperdicia, aunque no siempre sea correspondido como deseamos. Deja huellas en nosotros, en las personas que amamos y en el mundo que nos rodea. Confía en que el amor que das encontrará su camino, a menudo de maneras inesperadas y maravillosas. Porque al final, el amor es lo que nos conecta, nos sana y nos inspira. Una fuerza que enriquece nuestras vidas infinitamente. La forma en que experimentamos y expresamos el amor a menudo está determinada por los patrones profundos que se desarrollaron en nuestra infancia. Estos patrones, moldeados por nuestras relaciones con nuestros padres, hermanos u otros cuidadores, forman nuestra comprensión de la cercanía, la confianza y la vulnerabilidad. Cuando hoy nos sentimos ignorados o rechazados por alguien, estos sentimientos a menudo pueden llegar a lo profundo de viejas heridas que quizá nunca hayamos sanado por completo.
Trabajar con el niño interior puede ayudarnos a reconocer y transformar estos patrones. El niño interior simboliza las experiencias emocionales que tuvimos en nuestra vida temprana. Representa nuestras necesidades de amor, seguridad y protección. Necesidades que no siempre fueron satisfechas en su totalidad. Si experimentamos negligencia, rechazo o críticas excesivas en nuestra infancia, a menudo trasladamos inconscientemente estas experiencias a nuestras relaciones actuales. El niño interior habla cuando experimentamos sentimientos similares a los que experimentamos en aquel entonces. Quizás hayas notado que la reacción al ser ignorado por un ser querido suele ser más intensa de lo que la situación en sí justificaría. Esto se debe a que estos momentos reactivan viejas emociones que están profundamente ancladas en nuestro subconsciente. La distancia de la otra persona entonces se siente no solo como un dolor presente, sino como una repetición de heridas pasadas. Esto puede hacernos sentir indefensos, pequeños o incluso indignos, tal como nos sentíamos cuando éramos niños. Pero es precisamente aquí donde reside la oportunidad de curación. Al conectarnos conscientemente con nuestro niño interior, podemos comenzar a reconocer estas viejas heridas y abordarlas con compasión. El primer paso es aceptar las emociones que surgen en esos momentos en lugar de reprimirlas. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿De dónde conozco este sentimiento? ¿Existe algún recuerdo relacionado con esta situación? Sanar al niño interior comienza con la autocompasión. Podemos imaginarnos consolando a nuestro yo más joven, al niño que tal vez no recibió el apoyo o el reconocimiento que necesitaba en ese entonces. Al darnos lo que nos faltaba en ese entonces, creamos un espacio en el que viejas heridas pueden sanar. Este proceso requiere paciencia y atención plena, pero es increíblemente poderoso. Otro paso importante es reconocer los patrones que repetimos en nuestras relaciones. ¿Tendemos a buscar el reconocimiento de los demás para sentirnos valiosos? ¿Atraemos inconscientemente a personas que nos tratan con distancia porque esto les parece familiar? Al tomar conciencia de estos patrones, podemos comenzar a romperlos. Podemos aprender a darnos el amor y la atención que a menudo esperamos de los demás. Trabajar con el niño interior también es una forma de restablecer nuestro equilibrio emocional. Cuando nos sentimos ignorados por un ser querido, podemos mirar dentro de nosotros y preguntarnos, ¿qué necesito realmente en este momento? A menudo nos damos cuenta de que no es la atención de la otra persona lo que nos cura, sino la capacidad de tratarnos a nosotros mismos con cariño y cuidado. Este viaje no siempre es fácil, pero vale la pena. Porque cuando sanamos a nuestro niño interior, no solo obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos, sino también la capacidad de entablar relaciones más saludables y satisfactorias. Aprendemos a dejar ir viejas heridas y a amar desde una posición de plenitud y fortaleza. Conectarnos con nuestro niño interior nos muestra que tenemos más control sobre nuestras emociones y reacciones de lo que a menudo creemos. Nos da la oportunidad de actuar más conscientemente en situaciones difíciles en lugar de reaccionar reflexivamente, y nos recuerda que no importa cuán doloroso haya sido el pasado, tenemos el poder de remodelar nuestro presente y futuro. Cuando aprendemos a amar y aceptar a nuestro niño interior, nos damos cuenta de que ya no tenemos que estar atrapados en patrones de edad. Somos libres de elegir cómo amamos, cómo configuramos nuestras relaciones y cómo respondemos a los desafíos. Esta libertad es la clave para una vida caracterizada por el amor propio, la autenticidad y las conexiones profundas. Los límites son una parte esencial de cualquier relación saludable. Son una expresión de nuestra autoestima y una forma de proteger nuestras necesidades emocionales y físicas. Pero especialmente en las relaciones en las que nos sentimos ignorados o rechazados, los límites pueden convertirse en un desafío. ¿Cómo establecemos límites sin perder la conexión? ¿Y cómo respetamos los límites de los demás sin negarnos a nosotros mismos? Establecer límites no significa aislarnos ni desterrar a alguien de nuestra vida. Se trata más de comunicar claramente lo que es y lo que no es aceptable para nosotros en una relación. Es una expresión de amor propio y respeto que beneficia tanto a nosotros mismos como a la otra persona. Pero este proceso siempre empieza por nosotros mismos. Antes de poder establecer límites, debemos comprender nuestras propias necesidades y valores. Un primer paso es identificar las situaciones en las que nos sentimos incómodos, abrumados o irrespetados. Estos momentos son a menudo indicaciones de que nuestros límites han sido violados, quizás sin que nos demos cuenta conscientemente. Preguntas como ¿qué espero en esta relación? O bien,
¿Qué conductas me siento obligado a tolerar aunque me estresen? Puede ayudarnos a ganar más claridad. Una vez que hemos identificado nuestras necesidades, es importante comunicarlas de forma clara y respetuosa. Esto puede parecer intimidante al principio, especialmente si tenemos miedo de lastimar a la otra persona o poner en peligro la relación. Pero en realidad, los límites claros fortalecen la relación al minimizar los malentendidos y mostrar a ambas partes cuál es su posición. Frases como, me siento incómodo cuando, o, es importante para mí que, pueden ayudarnos a expresar nuestras necesidades sin culpar a la otra persona. Al mismo tiempo, es importante respetar los límites de la otra persona. Cada persona tiene diferentes necesidades, experiencias y zonas de confort. Una relación saludable se desarrolla cuando ambas partes están dispuestas a reconocer y apreciar estas diferencias. Esto requiere paciencia, empatía y, a veces, voluntad de llegar a acuerdos. Sin embargo, también hay situaciones en las que no se respetan los límites. En tales casos, es fundamental mantenerse firme. Los límites solo son efectivos si se implementan de manera consistente. Si una persona viola repetidamente nuestros límites, es importante reconsiderar la relación y posiblemente crear distancia. No por resentimiento, sino por autoprotección. Esto puede ser doloroso, pero es un paso necesario para preservar nuestra propia dignidad y salud emocional. Poner límites no significa construir un muro, sino construir un puente. Un puente que permite el respeto y la comprensión mutuos. Es una forma de mantenerse fiel a uno mismo y al mismo tiempo crear espacio para la conexión con los demás. Y nos recuerda que la verdadera cercanía solo puede desarrollarse cuando ambas partes están dispuestas a contribuir de forma sana y respetuosa. Pero las fronteras no son rígidas. Evolucionan con el tiempo y se adaptan a nuevas experiencias y conocimientos. Lo que fue importante para nosotros en una fase de la vida puede cambiar en otra. Reflexionar periódicamente sobre nuestras necesidades y la dinámica de nuestras relaciones nos ayuda a mantener nuestros límites vivos y relevantes. Al final, los límites son una expresión de amor. Para nosotros y para las personas en nuestras vidas. Demuestran que nos valoramos lo suficiente como para proteger nuestras necesidades y que valoramos a la otra persona lo suficiente como para ser honestos y respetuosos. Al establecer y respetar límites, creamos una base sobre la cual las relaciones pueden prosperar, llenas de confianza, comprensión y respeto mutuo. Los límites nos enseñan que amar no significa soportarlo todo ni renunciar a nosotros mismos. Amar significa crear espacio para el crecimiento, la autenticidad y la conexión real. Y en este espacio reside la posibilidad de que las relaciones no solo sobrevivan, sino que verdaderamente florezcan. El perdón es uno de los conceptos más poderosos y desafiantes en las relaciones humanas. Requiere que dejemos ir la carga del dolor y el resentimiento y encontremos una manera de estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Pero a menudo el perdón se malinterpreta. No significa excusar malas acciones ni asumir la responsabilidad por las de otros. Se trata más bien de liberarnos de la carga de las emociones negativas que nos mantienen cautivos. En las relaciones en las que nos sentimos ignorados o heridos, el perdón a menudo parece inalcanzable. ¿Cómo podemos perdonar cuando la otra persona ni siquiera nos entiende o reconoce lo que ha hecho? ¿Cómo podemos dejar ir cuando el dolor está tan presente? La clave es ver el perdón no como un acto para la otra persona, sino como un acto de liberación para nosotros mismos. El perdón comienza con el reconocimiento de nuestros sentimientos. Es importante reconocer el dolor, la ira o la decepción que hemos experimentado en una relación. Estas emociones son reales y merecen ser vistas y comprendidas. Pero en lugar de acumularlos y guardarlos dentro de nosotros, podemos elegir aceptarlos como parte de nuestro proceso de curación. Otro paso importante es la perspectiva. Cuando miramos la situación a través de la lente de la compasión, podemos comenzar a reconocer las motivaciones y las luchas internas de la otra persona. ¿Por qué actuó así? ¿Qué miedos o inseguridades pudieron haberles llevado a hacer esto? Esta reflexión no significa excusar la conducta, sino que nos ayuda a ver la humanidad en la otra persona. Una humanidad que refleje también nuestros propios errores y debilidades. Pero el perdón también exige que nos incluyamos a nosotros mismos. A menudo llevamos inconscientemente con nosotros sentimientos de culpa o autorreproche que intensifican el dolor. Quizás nos preguntemos: ¿hice algo mal? ¿Podría haberlo evitado?
Perdonarse a uno mismo es una parte crucial del proceso. Nos permite aceptar nuestras propias imperfecciones y recordar que hemos hecho lo mejor que hemos podido en cada momento. El acto de perdonar no significa que tengamos que continuar la relación sin cambios. A veces el perdón es un proceso interno que ocurre independientemente de la dinámica más amplia de la relación. Puede significar aflojar o cortar nuestra conexión con una persona, mientras aún dejamos ir el dolor que nos ha causado. Perdonar significa darte permiso para ser libre. Libre del resentimiento, la ira y el poder que estos sentimientos tienen sobre nosotros. También existen prácticas poderosas que pueden apoyarnos en el camino hacia el perdón. Uno de ellos está escribiendo una carta. No para enviarlo, sino para expresar nuestros pensamientos y sentimientos. En esta carta podemos soltar todo aquello que nos pesa y al mismo tiempo recordar que el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Otra práctica es la meditación, en la que cultivamos conscientemente la compasión y el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. La lección universal del perdón es que nos conduce a una mayor paz y libertad. Al perdonar, nos liberamos de las cadenas que nos atan al pasado. Nos abrimos a nuevas posibilidades, al crecimiento y a conexiones más profundas. El perdón nos recuerda que tenemos el poder de recuperar el control sobre nuestras emociones y nuestras vidas, sin importar lo que haya sucedido. En última instancia, el perdón es un regalo que nos permite seguir adelante. No es un signo de debilidad sino de fortaleza. La fuerza para reconocer el dolor, dejarlo ir y abrir nuestros corazones a lo nuevo. Y a medida que recorremos este camino del perdón, descubrimos una verdad más profunda. El amor y la compasión son los mayores sanadores, incluso en los momentos más difíciles. Hay magia en el perdón. Transforma las heridas en sabiduría, el resentimiento en compasión y el dolor en paz. Es una invitación a encontrarnos no solo con los demás sino también con nosotros mismos con el corazón abierto. Y en este encuentro encontramos la libertad de moldear nuestras vidas en amor, alegría y fuerza interior.